Bueno, no importa. Vamos a presentar el siguiente segmento de esta manera. Martín, bienvenida, ya de forma oficial. Gracias. Te hemos tenido de visita, Erika, y ahora estamos estrenando tu segmento, tu columna, que se llama La Cultura del Derecho. Re feliz de estar acá. ¿Cuántas veces no sabemos que somos sujetos de derecho en distintas situaciones, no? Y sí, por supuesto. La verdad que me pareció súper interesante el título que le asignaron al segmento, porque realmente existe como esta cuestión de pensar de que uno acude a un abogado solamente cuando tenemos problemas. Sí. Y la verdad que qué importante sería si nosotros tuviéramos también una cultura de conciliar o de convocar o de generar acuerdos a través de un profesional del derecho, ¿no? Claro, claro. Antes de ir a juicio, por Antes de ir a ejemplo. juicio. Existe esta mediación Sí, felizmente por llamada, ¿no? Que la podemos tener antes, justamente. Hace poco hablaba justamente con un cliente esto de pensar de que cuando uno va al abogado siempre va por una cuestión como a salir con los tapones de punta. Y en realidad es muy importante que antes de hacer algún acto importante en la vida de los seres humanos, ya sea casarse, iniciar una empresa, divorciarse, Claro, tener claro. hijos o separarse, etcétera, consultemos con un profesional del derecho, porque es el que mejor nos puede indicar cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los derechos y las obligaciones que tenemos para saber cuál es el terreno en el que podemos acordar o no. Claro. Es súper importante que nosotros sepamos que existen herramientas así como la mediación o las conciliaciones obligatorias incluso dentro de un mismo proceso. Sí. Por ejemplo, iniciaste un divorcio y de repente llegó un momento en el cual estás en una situación en la que, digamos, se calman las aguas Sí. y tenés las posibilidades de convocar a un diálogo a la otra parte. ¿Existe la posibilidad? Sí, siempre existe la posibilidad de que ya sea a través de los letrados patrocinantes, o sea, de los abogados, o a través del juez, Sí. nosotros podamos pedirle al juez esta instancia conciliatoria incluso dentro de un mismo proceso. Bien. Hay cosas que nos pasan y nos marcan, ¿no? Y creo que nuestra audiencia y los inquietos y las inquietas van a tener seguramente anécdotas e historias también para consultar y comentar. Pero, por ejemplo, me pasó que uno cree que todo es la mitad en el bien conyugal. Y por ahí si el terreno fue heredado y uno construyó, no te corresponde el terreno, te corresponde quizás el mejoramiento de la vivienda. ¿Sí? Pero esa persona después puso anteriormente a nombre suyo todas las cuestiones, después hay que hacer toda una serie de trámites para poder encontrar la verdad. Y por ahí uno se agota en el proceso, ¿no? Entonces, Sí. si uno antes hubiera sabido tantas cosas, Por supuesto, claro, por supuesto. es así. Y es muy importante además que a través de los medios de comunicación Sí. como este o a través del abogado particular, cuando uno ya tiene uno de confianza, pueda plantear esto porque incluso el Código Civil actual establece diferentes formas de llevar un matrimonio, como por ejemplo la posibilidad no solamente de que haya una sociedad mancomunada como ha existido siempre de toda la vida, en el que los bienes gananciales son 50 y 50, sino la posibilidad de que antes del matrimonio nosotros podamos hacer un pacto matrimonial o pactos de diferentes Claro. tipos de acuerdos en el que nosotros dispongamos. Que por ahí lo nosotros vemos mismos en las dispongamos. novelas. Claro. ¿Viste? Cuando él es adinerado y ella no. ¿Viste? Que le Sí. hacen firmar un preacuerdo, una cuestión así. Bueno, es supuesto. interesante saberlo, ¿no? Y más cuando uno quizás ya después no se anima, cuando ya vivió los demás. Por Pero, ejemplo, por supuesto, claro, uno dice, en los tiempos de Claro. esta posmodernidad. vamos a hacer un acuerdo antes por las dudas, porque también hay otro tema, doctora, que estamos como siempre romantizando el hecho. ¿Mm? Y desde eso tan romántico y el amor que nos ciega, no tomamos por ahí precauciones, ¿no? Creo que ya después cuando nos pasa en las segundas instancias, vamos pensando el todo
Y hay otro tema, cuando ya hay hijos de por medio, sí, de cada súper parte. importante. Claro, claro. Súper importante. Mira, hay tantas figuras que podemos discutir. Está buenísimo para dejarlo como un germen. Bien. Para sembrarlo en el programa y ver qué de todo que esto no sea florece. virus ni bacterias, sino unas semillitas de preguntas. ¿Qué de todo esto florece? Claro, Digamos, claro. ¿cuáles son las inquietudes también de la audiencia que tiene Cultura Inquieta? ¿Cuáles son los temas que les gustaría que desarrolláramos? Hay tantos y tan importantes como, por ejemplo, el rol de la familia ensamblada en el Código Civil actual, como por ejemplo el de los pactos matrimoniales que mencionamos hace poquito. Hace poquito también tuve una consulta, por ejemplo, por una unión convivencial y los efectos que tiene una unión convivencial una vez que se separaron las partes, los efectos patrimoniales, porque uno... va adquiriendo cosas en el camino, claro. Y es una figura que es tan nuevita, que es desde la modificación del código hacia adelante. O sea, la hay unión muy convivencial nueva. No Exactamente. tiene que ver con lo que antes se llamaba... el certificado de convivencia. Sí, y No. otro nombre tenía. No me acuerdo. En algunos municipios, en algunos Claro. registros civiles aparece también como unión civil. Claro, claro. Sí, por supuesto. Hace un tiempo se hablaba mucho de los certificados de convivencia que se No es generaban concubinato. antes. No. El Bien, esa es otra concubinato- figura. La Claro. figura del concubinato tiene como una cuestión negativa que atrae como una cuestión de segundas instancias o una segunda pareja que está relacionada más con la clandestinidad, que no es en este caso lo que quiere hacer en la unión convivencial. Bien, La unión bien. convivencial es una figura que más que nada ha venido a traer un manto de legalidad a una situación que en la vida real sucede, que es que muchas personas no tienen interés de casarse o de formar un matrimonio, incluso cuando tienen un proyecto en común, incluso cuando tienen años y años de vivir juntos, Claro. o hijos incluso en común, sino por una cuestión cultural, de que no les interesa ser casados. Viste que te dicen por ahí, bueno, para mí el papel no certifica nada. O es lo mismo. Lo que Hay estamos gente que te dice, construyendo pero es si esto. ya es lo mismo. No Claro. es cierto que ahora todo es lo mismo. No, no es lo mismo. El matrimonio tiene ciertos beneficios y ciertas, digamos, prerrogativas que la unión convivencial no. Doctora, yo en esta instancia de mi vida y a esta edad, yo te preguntaría, ¿qué beneficio tiene el matrimonio? La verdad que tiene, a diferencia de la unión convivencial, tiene una presunción que es muy importante, que es la de, además de tener toda la jurisprudencia, o sea, vamos a traducir, la jurisprudencia son Sí. los fallos judiciales anteriores que pueden llegar a servirnos para el objetivo del caso, ¿sí? Bien. Pero además de eso tiene consecuencias y efectos tanto en la patrimonial como en lo previsional. Esto de que decimos, bueno, el día que yo no esté, por lo menos mi esposa va a poder tramitar una pensión o una jubilación en mi nombre, Sí. o que los hijos van a ir seguramente a cargo de su mamá y etcétera. Son presunciones que están en el Código Civil que para las uniones convivenciales les dan un cierto margen de libertad, incluso en las que pueden tramitar eso si es necesario, pero tiene una complicación extra, que es la de poder probar esa unión. ¿sí? ¡Wow! O sea, cuando hay vulgarmente se Sí. entiende que ya es lo mismo, la unión convivencial del matrimonio, y no. Bien, no es lo aclaramos mismo. que no. No, tiene más prerrogativas Ahora. y más beneficios a la Claro. larga porque se elimina la carga de mucha prueba. Por ejemplo, Claro. si un hijo nace dentro del matrimonio, si lo inscribe digamos, uno de los progenitores, para hablar Sí. más correctamente, si uno de los progenitores lo inscribe, se entiende que el otro lo está aceptando y que es hijo del otro también. Claro. En una unión convivencial, por ejemplo, si nace algún hijo, es necesario que al registro civil acudan los dos para que ese hijo sea de ambos, ¿sí? Lo mismo Wow. sucede si uno es soltera, o sea, si Sí. no está casada. Al nacimiento de tu hijo tiene que ir el papá, porque no se presume automáticamente que es del marido, que sí sucede en el matrimonio. Claro. Automáticamente se presume que es hijo de tu marido. Claro, claro. ¿Sí? Y es importante eso porque, bueno, hay que presentar muchos papeles para eso. Ahora, por ejemplo, para el salario familiar, por ejemplo. El salario familiar, por ejemplo, es Es uno muy de los importante, beneficios claro. que solamente pueden cobrar la asignación familiar Sí. o la asignación por matrimonio.
La asignación por matrimonio, básicamente dicho, solamente se puede cobrar una vez que uno se case, no por una unión convivencial. Y la asignación familiar corresponde en realidad, incluso si no tenés una unión convivencial, incluso en una unión de hecho, se cruzan los datos y el ANSES automáticamente sabe si ese niño o esa niña ha sido declarada por un papá y una mamá, y en este caso cruzan los datos. O sea, ahí en ese caso no hay muchas diferencias entre matrimonio y unión convivencial o incluso una unión de hecho. Claro. Qué importante que es que el derecho y todas estas situaciones que tienen que ver con la posmodernidad, que por ahí no sabemos o no entendemos, o quizás creemos saber, ¿no? Desde el saber popular, y no. Hay cosas que te aconsejan, ¿viste? Cosas así. Y no, hay que consultar con un abogado. Creencias antiguas, como por ejemplo en el Código Civil anterior, en el que los niños se presumían que quedaban a cargo de su mamá hasta los 5 años. Y hoy por hoy en el Código Civil actual se eliminó. Cosas como de ese estilo, que la verdad que han venido a modernizar mucho las relaciones, y está buenísimo que así sea. Lo mismo pasa con la ley de matrimonio igualitario, que venía a modificar algunas cuestiones en el Código Civil y que a los abogados muchas veces nos han dejado como en offside, porque decimos, bueno, y en este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo hago el correlato entre esta ley y lo que dice el Código Civil? Y se ha ido modificando, el derecho es muy dinámico, todo el tiempo va cambiando. Te saludábamos ayer por el Día del Abogado y en tu persona a todos nuestros amigos abogados. Felicitaciones a todas las colegas. Porque son intérpretes. Y uno por ahí piensa, ¿no?, que el rol, la función y la profesión, uno ya se lo imagina en el juicio o en la mediación. Y realmente interpretar la ley creo que es el desafío, ¿no? Y más cuando todo el tiempo se están creando. Sí. Además de ello, es importantísimo, vos